BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Cómo está? Buenas noches. Todos los días hay chilenos que para ir a trabajar están horas y horas en un bus, en un tren de cercanía, con calles atochadas, ida y vuelta. ¿Cuánto consumen los chilenos? Yo no digo gastan, hasta consumen los chilenos de su tiempo por ir a trabajar en los medios de transporte, que muchas veces son medios que revientan a las personas, muchas veces, en otras cosas no, pero muchas veces sí. Y además medios que cuestan a todos los chilenos un montón de plata. Me refiero al Transantiago, pero también al financiamiento espejo que hay en regiones. Vamos a hablar esta noche de transportes con Carlos Melo, él es demócrata cristiano, es consultor en transportes, director de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Diego Portales, ex subsecretario de Transportes del gobierno de Michelle Bachelet. Buenas noches. Buenas noches, Tomás. Vamos a hablar del Transantiago, pero quiero hablar de otra restricción que hay, que es la restricción vehicular. Perfecto. En Santiago. A ver, la restricción vehicular es por razones ambientales, pero también por razones de congestión. Tampoco nos vamos a ver la suerte entre gitanos. Por razones ambientales, la Organización Mundial de la Salud dijo que Coyhaique, Padre Las Casas, Osorno, Temuco, Rancagua, están entre las 20 ciudades más contaminadas de Chile. Nosotros tenemos un montón de ciudades ahí. O sea, la contaminación no es solamente de Santiago, sino que también en muchas ciudades. Pero yo tengo la impresión que se aplica una política para Santiago y otra política para los demás chilenos. Aquí no hay igualdad ante la ley. ¿Por qué? Mira, efectivamente, no, en ese sentido tienes la razón. Cada región, cada ciudad en particular tiene su diseño del plan de descontaminación, y ese diseño de plan está enfocado específicamente a cuáles son las fuentes primarias de la contaminación en cada una de esas ciudades. La misma gente en Temuco, en Coyhaique, conoce que en su realidad la fuente primaria de contaminación son, por ejemplo, la calefacción a leña. Y por lo tanto, cuando se estructura el plan, se define, ataquemos la fuente primaria, la calefacción a leña. En el caso de Santiago, las fuentes primarias de contaminación están un poco más diluidas. La leña sigue siendo quizás uno de los componentes principales, pero también hay una componente importante respecto al foco de movilidad. ¿Podría eventualmente practicarse restricción vehicular en otras capitales regionales? Sí, yo no tengo ninguna duda de que podría ser una política aplicada. Quizás la experiencia de Santiago podría ser un efecto o podría determinarse para estimar cuál es el impacto real que tienen regiones. Recordemos que cuando este plan de descontaminación se discutió, fue bien polémica la medida de la restricción respecto al impacto real que iba a tener sobre las emisiones. El objetivo de la medida de restricción no es disminuir las emisiones puntualmente los días de contaminación, sino que buscar en el largo plazo, en el mediano plazo, una renovación del parque vehicular, como ocurrió cuando se instauró los convertidores catalíticos en el año 2000, y por lo tanto, a partir de esa renovación del parque vehicular, disminuir las emisiones. El parque vehicular de Santiago es un parque nuevísimo. Yo sospecho que es más nuevo que el de París. Tengo la impresión, si uno va a París, mira los autos que están pasando por el centro de París, ni siquiera... Yo creo que el parque vehicular de Santiago hasta puede ser más nuevo que el de París. Es un parque nuevísimo. O sea, cualquier extranjero que llega a Chile, una de las cosas que sorprende esto, o sea, está bien la renovación, pero no sé si ahí está el problema. El asunto es que si es por congestión, que también eso produce contaminación, ¿no es cierto? Sin duda. Resulta que en abril aumentaron las ventas de vehículos nuevos en 43, y tanto por ciento respecto a abril del año pasado. Mejorará la situación económica, pero no es para tanto. Quiere decir que la gente opta por el segundo auto nomás. O sea, pasa por el lado. Vamos, yo esperaría ver cuál es el efecto que tiene sobre los autos usados. Efectivamente, por ejemplo, cuando tú revisas el antecedente de la implantación de los catalíticos, también aumentó la venta de autos nuevos esos meses de forma importante. Todos querían saltarse la restricción por la presencia de catalíticos. En el caso de ahora estamos viendo un fenómeno similar, y lo que habría que ver a posterioridad es qué ocurre con los automóviles usados. Yo creo que muchos de esos automóviles usados van a ir a regiones. Lógico, pero... Y al ir a regiones, al final el efecto de renovación, en el caso de Santiago, podría lograrse parcialmente. Pero también, no se logra disminuir la congestión, si compran un segundo auto, ¿no? Pero, a ver, si ese segundo auto es enviado a regiones o revendido en regiones,
el neteo respecto a la congestión se produce y al final ese aumento de la congestión por la mayor venta de automóviles es algo que no se llega a producir si es que ese auto va a regiones y no se queda en tengo Santiago. alguna sospecha. Los autos petroleros, los autos diésel, contaminan muchísimo más que un auto bencinero, eso está probado. Sin ninguna. Además se encargaron algunas empresas como la Volkswagen, por ejemplo, y otras más, de engañar a medio mundo. A medio mundo. Sí. Y resulta que la restricción es la misma para autos bencineros que petroleros. Y entonces yo no entiendo nada. No, ahí hay ciertas políticas que podrían perfeccionarse. ¿Y por qué no las perfeccionan? Hay muchos intereses comprometidos, mucho lobby, mucha... ¿Qué diablo? No, porque es evidente. tú también tienes que diseñar, cuando se diseña una política pública como la restricción vehicular, tiene que ser una política pública que también para las personas sea entendible en su aplicación. El establecer ciertas excepciones obviamente que va complejizando esa implementación. El tema del año 2000, de definir un año de corte, es un tema relacionado precisamente con cambios tecnológicos. El año en el cual se definió el corte de esta restricción está asociado al momento en el cual pasó a ser Chile exigible para automóviles bencineros o automóviles petroleros la implantación de la norma Euro 5 obligatoria en todos los autos inscritos a partir de ese momento. Entonces, ahí hay efectivamente un factor tecnológico que determina, ese factor tecnológico podría ser de mayor complejidad sin ninguna duda, y es algo que el programa o el plan de descontaminación también da espacio para ir perfeccionándolo en el tiempo. Paréntesis. ¿Por qué esta polémica mundial de la adulteración dolosa por parte de grandes empresas de las emisiones? Le colocaban un sistema para que... ¿No se hizo una investigación en Chile para retirar autos? En otros países se retiraron un montón de autos, tuvieron que arreglarlo. Aquí... En el caso chileno, el 3CB, el Centro de Control y Certificación Vehicular del Ministerio, hizo una investigación. Hubo autos implicados en la marca Volkswagen, no asociados directamente a la marca Volkswagen, sino que a otras marcas que Volkswagen distribuye, como Skoda o otras marcas que fueron en su momento retirados del mercado los autos que estaban en proceso de venta. Hubo una investigación, el impacto en Chile no fue igual al que... ¿Por qué no hubo una investigación penal? ¿Por qué no hubo denuncia ante la justicia? O en otros países están yendo a la cárcel los señores, están con multas enormes, aquí no pasó nada. Bueno, yo desconozco por qué... Pregunto, ¿un funcionario público tiene la obligación de denunciar? Sí, obviamente. Yo, mira, en ese momento desconozco por qué se hizo una investigación en el Centro de Control de Certificación Vehicular, los autos que incumplían fueron retirados y por lo tanto hoy día nosotros podemos tener la tranquilidad de que en Chile el problema respecto a Volkswagen no es un problema que esté presente en el mercado chileno hoy. ¿Por qué no hay incentivo a la compra de autos eléctricos? Incentivos en serio. Que las personas puedan comprarse un Citicar eléctrico, importar Citicar, que en Europa están, uno los ve en las calles, son pequeños autos, no ocupan espacio. ¿Por qué aquí no? Mira, cuando tú ves la evidencia respecto a los sistemas mediante los cuales se ha incentivado la compra de autos eléctricos en otros países del mundo, tú te das cuenta que al final, mientras no haya una red de distribución acorde con esas políticas de expansión y de subsidio a la compra del automóvil eléctrico, no se traducen finalmente en una implantación masiva de los sistemas. Hay casos bien emblemáticos, como por ejemplo en Estonia, había subsidios muy potentes a la compra de autos eléctricos y al final eso no se tradujo en un ingreso masivo de autos eléctricos precisamente porque la red eléctrica no acompañó, o la red de distribución eléctrica no acompañó la implantación de autos eléctricos. Aquí, donde el Estado tiene una oportunidad bien potente, y yo siento que las nuevas autoridades han logrado ver esa oportunidad, está en la incorporación de vehículos eléctricos al transporte público, la incorporación de buses al transporte público, donde el Estado, precisamente por el tema que vamos a hablar después de Transantiago y la política de subsidios que hay detrás del transporte público, puede hacer una inversión fuerte y finalmente poner a disposición de un volumen mayor de ciudadanos vehículos eléctricos para así masificar la tecnología de la movilidad. La movilidad no es solamente subsidio, la electromovilidad. Recordemos que para que se produzca una electromovilidad efectiva en un país como Chile hay que formar capacidades técnicas, hay que hacer crecer las redes de distribución. Es un proceso largo. Podría estudiarse eventualmente una disminución en Europa uno ve muchos autos eléctricos en las calles ya, pequeños, no están solamente los Tesla, no autos chiquititos. Y aquí nada, como que algo nos pasa. Yo creo que va a ser un proceso gradual. Yo creo que va a ser un proceso gradual a partir del conocimiento que la gente tenga de la tecnología. Hoy día, por ejemplo, te pongo un caso. En el caso de los vehículos colectivos o taxis, existen programas de subsidios para regiones, no en el caso de Santiago, para regiones.
Renueva tu colectivo, renueva tu taxi. Esos programas tienen un incentivo de hasta 3 veces el subsidio para el automóvil normal si es que tu auto es híbrido o eléctrico, ¿ya? Y en general no ha tenido una explosión importante la compra de autos eléctricos en ese nicho. ¿Por qué? Porque también hay un desconocimiento de la tecnología que lleva a que los usuarios tengan ciertas reservas todavía a la hora de adoptarla. ¿Hablemos de Transantiago? Hablemos de Transantiago. ¿Por qué hace poco tiempo el Transantiago estuvo en el primer lugar en el mundo? Uno se pregunta, ¿pero en qué? En evasión. Uno podía buscar cualquier país africano, digo, porque son países más pobres algunos. Busque donde quiera, Transantiago ganaba. Es lo único en que ganaba, estaba en el top 1. ¿Qué diablo nos pasó? Mira, yo creo que en la evasión hay un conjunto de factores que explican el fenómeno. Efectivamente, la implantación traumática de Transantiago para todos y medidas que se adoptaron en esa implantación traumática, como por ejemplo el habilitar, si uno se recuerda, pasajes gratuitos por una semana, generaron una cierta cultura de la evasión que se ha extendido en el tiempo. También hay fenómenos asociados a los incentivos reales que tienen los conductores del control de la evasión. Nosotros pasamos de un sistema con todos los defectos que tenía el sistema de los buses amarillos, donde el conductor sí tenía todos los incentivos para controlar la evasión, a un sistema donde el conductor se desentendió ¿Pero qué va a hacer el pobre conductor? del fenómeno de la evasión. Va a empezar a pelear, no puede estar manejando. No, o sea, no, a ver, yo no estoy planteando de que deba volver a hacer una tarea, pero efectivamente pasamos de un caso en el cual el conductor tenía cierta atribución a un caso en el cual no tiene ninguna atribución. Las alzas de tarifa también repercuten en el aumento de la evasión. Eso es un fenómeno que está empíricamente demostrado por todas las alzas de tarifa que Transantiago ha tenido en la historia, repercuten en un aumento de aproximadamente 2 a 3 puntos de evasión por cada 10 pesos que sube la tarifa. Y por lo tanto se va estructurando un fenómeno que es multidimensional, tiene ciertos antecedentes económicos, tiene ciertos antecedentes de idiosincrasia, ciertos antecedentes de una cultura que se ha instalado de la evasión que nos llevaron a una situación muy compleja, en que llegamos a ese 30% de evasión que tuvimos en algún momento. Sin duda hay un esfuerzo constante y permanente que puede hacerse a través de la fiscalización, a través de poner el tema en los medios, a través de estar permanentemente dando las señales de que la evasión no debe ser algo tolerable para que ese número se mantenga en un rango estable bajo un cierto control. Hace poco se aprobó un proyecto de ley que entrega nuevas herramientas y esas nuevas herramientas también hoy día pueden ocuparse y pueden utilizarse para que ese flagelo finalmente que es la evasión para el sistema de transporte público se siga reduciendo en el tiempo. Niveles de evasión como los que tenemos se traducen finalmente en menor recaudación para el sistema y menor recaudación del sistema se traduce en menor calidad. Eso la gente yo creo que ya lo tiene claro y por lo tanto todos juntos tenemos que luchar por ir disminuyendo la evasión en el pocas tiempo. empresas, pocas personas pueden poner en jaque un gobierno. Poco. Ni yo, ni nadie que puede poner en jaque un gobierno, una empresa. Salvo la empresa del Transantiago, cuando le dicen cierro y me voy. Vean ustedes lo que hacen. Entonces el gobierno de rodillas a veces le tiene que entregar plata porque se las piden, porque si no, nos vamos. ¿Eso es tolerable? ¿Se puede seguir tolerando? Voy a dejar la pregunta planteada porque vamos a hacer una pausa. Conversábamos con Carlos Melo, le hacíamos la pregunta antes de ir a la pausa, que hay pocas empresas que pueden poner en jaque un gobierno. Una de ellas son empresas del Transantiago. Por ejemplo, Alsacia, la peor empresa de todas, la peor evaluada, una porquería de empresa. Yo lo digo con todas sus letras, porque lo dicen los números por lo demás. Es porquería, ¿no es cierto, empresa? Es una muy mala empresa operadora de bus. Y resulta que le pone una pistola en la cabeza al gobierno y le dice, si no nos pasan más plata porque estamos quebrados, nos vamos, ustedes verán lo que hacen. Y el gobierno les ha pasado plata.
digámoslo con una palabra antigua, unos supli. Mira, Y harta plata. Sí. No, los números relacionados con la operación de Transantiago son todos grandes. Efectivamente, la creación de estas empresas monstruos, llamémoslo así, de las cuales depende la movilidad de miles o cientos de miles de personas todos los días, es un error en el diseño de Transantiago, el habernos llevado a estas empresas que, además de su estructura original de servicios troncales, sumaron una serie de otros servicios de alimentación y crearon empresas gigantes donde los temas sindicales son muy complejos de manejar, los temas operacionales son muy complejos de llevar adelante y que además tienen este poder de negociación tan brutal frente a la autoridad, es un error. ¿La autoridad se ha puesto de rodillas frente a ellos a veces? Yo creo que Porque le ha pasado plata. La autoridad finalmente aplica la opción que tiene, que es aplicar los contratos. La misma Alsacia, de hecho, frente... Por sobre los contratos le ha pasado plata. Pero si tú revisas por lo menos lo que ha ocurrido en los últimos 5 años, después de la modificación de contratos del año 2012, el único aporte importante que Alsacia recibió, llamémoslo así, por fuera del pago original que contemplaba los contratos, fue la indemnización por ese cambio de contrato, que fue una indemnización, una indemnización entre comillas. Efectivamente, esto no es tolerable en el futuro. Y para eso el camino, a mí me parece que el camino que planteaba la licitación fallida que nosotros tratamos de llevar adelante y que la nueva administración está tomando e incluso profundizando, de tener empresas operadoras mucho más pequeñas, que no tengan este poder de negociación porque pueden ser reemplazadas de forma fácil, es la oportunidad para solucionar. Hay cosas que yo no entiendo. Aumenta la población en Santiago, nos estoy aumentando, conocemos las últimas cifras. Aumentan los buses, el Transantiago ha ido aumentando sus buses y caen los pasajeros. Más gente, más buses y menos pasajeros. Esa es una cuestión que es insostenible. Es raro. Desde el punto de vista financiero es muy complejo de explicar, pero el fenómeno es un poco más complejo si incorporamos el elemento de la congestión. Al final, con menos congestión, o sea, con más congestión, tú con los mismos buses vas prestando cada vez una peor calidad de servicio, porque los buses andan más lentos, alcanzan a dar menos vueltas en el día, y por lo tanto, para siquiera mantener el nivel de servicio que tenías previamente, tienes que incorporar más buses. Y esto al final, ¿qué hace? Como no se logra incorporar buses con el mismo ritmo que la congestión aumenta, la gente finalmente termina cambiándose a otras alternativas. Pues, si al final la congestión nos lleva... Pero las otras alternativas son los autos que también están congestionados. Claro, pero los autos tienen otros atributos que las personas, al llegar a este equilibrio en el cual el tiempo de viaje en los buses se deteriora tanto, pueden ser más atractivos, como por ejemplo la comodidad finalmente de ir viajando en tu auto, de definir tus horarios, de no tener tiempos de espera, que son atributos que el auto tiene frente al bus. Oye, pregunta rápido, se nos va el tiempo. Hablemos de los Uber, de los Cabify, estas aplicaciones. El gobierno no fue capaz de hacer algo con eso. La verdad es que miró, dijo que vamos a fiscalizar, son ilegales, pero la verdad es que están funcionando, la fiscalización no. Entonces, al final, parece que la realidad se impone, la realidad práctica se impone a la voluntad, a la ley o al miedo de sacar mucha gente que está trabajando en esto también. Mira, yo creo que más que el miedo de cortar una fuente de trabajo, se unen dos factores. Las capacidades de fiscalización que existen, no solo en el ámbito del transporte, sino que en otros ámbitos, que el Estado cuenta finalmente, no dan para cubrir la complejidad de los fenómenos que vemos Carabineros, hoy día en general. Se podrían fiscalizar si quieren, ¿no? Mira, los carabineros en general sabemos que se han destinado sobre todo más a labores relacionadas con la delincuencia. De hecho, en tareas de tránsito, cada día en general hay menos carabineros que realizan ese tipo ¿hay voluntad ese tipo de tareas. O finalmente hay que legalizar esto y dejar que trabajen? Nosotros presentamos un proyecto de ley que hoy día está en discusión en el Parlamento. Lamentablemente no avanzó porque efectivamente en el Parlamento se contrastan los diferentes Pero intereses. ustedes podrían haberle puesto urgencia, si el Parlamento va al ritmo del gobierno. Ese proyecto de ley tuvo urgencia en varias ocasiones. Se incorporaba y se retiraba. Pero, a ver, más importante que esa discusión, lo relevante es establecer que la realidad es que las plataformas llegaron para quedarse, eso es indudable, y lo que corresponde hacer es regular para realizar una transición adecuada y para que finalmente los taxis también puedan competir en igualdad de condiciones. ¿Usted usa Uber, no? Desde que soy subsecretario, después de que salí de subsecretario, lo he ocupado un par de veces. ¿Y antes? No lo había ocupado nunca. Ya. ¿Le gustó? Me gustó. Está todo dicho. Hablemos del aeropuerto de Santiago. Hablemos del aeropuerto de Santiago. Se hizo una licitación. En esta licitación, según las bases,
ganó una empresa en que el 75% de los ingresos van al Estado. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo partieron las licitaciones? Las licitaciones partieron porque alguna vez se dijo tiempos de Lagos, ¿no? Se decía, mira, hay tantos líos en Chile, necesidades educacionales, salud, etcétera, que el que usa paga. La gente más o menos entendió en esa época, ¿eh? El que usa paga, hay que pagar la infraestructura, pero resulta que no es el que usa paga. El Estado de repente descubrió que esta era una fuente de ingresos y que se transformó en una especie de tributo encubierto. Yo me pregunto, un negocio en que el 75% va al Estado, queda solamente el 25% para dar el servicio, siempre va a ser caro y malo. Eso es lo que esperamos, porque es imposible, lo otro no tiene ninguna posibilidad. Bueno, el diseño de los contratos de concesión, ya sea de infraestructura aeroportuaria o infraestructura vial, también se basa en pronósticos de demanda. Y esos pronósticos de demanda finalmente son los que condicionan cuál es el Carlos, set. los pronósticos fallaron porque resulta que es para 30 millones y el 2022 va a haber 35,5 millones. Están haciendo la ampliación y ya está corta. Bueno, falló todo. Por lo mismo que tú planteas. Si el pronóstico de demanda decía que con una demanda menor el negocio se financiaba con ese esquema de tarifa, si tú tienes una demanda mayor el negocio sigue siendo financiable. Aquí lo importante de considerar es que las asociaciones público-privadas, las concesiones, efectivamente son un mecanismo mediante el cual podemos desarrollar nuestra infraestructura de forma más rápida quizás que hacíamos. ¿Pero por qué es tan caro? ¿Por qué hay que pagarle al Estado por esto? Es carísimo. El aeropuerto de Santiago es caro en sus tasas de embarque. Pero, a ver, discriminemos dos hechos. La estructura de tasas de embarque del aeropuerto respecto a los ingresos del concesionario son dos temas bien distintos. Efectivamente, y aquí hay... Están los ingresos de las líneas aéreas, está todo junto. También es muy caro para las líneas aéreas. Bueno, pero las líneas aéreas aún así, el negocio sigue siendo un negocio rentable. Tienen que llegar a Chile, pues, si no, se lo cobran a los pasajeros, si al final van las tarifas de los pasajes. Bueno, eso es lo que finalmente... Lo pagan los usuarios que nos están viendo. Bueno, de hecho, esa es la lógica, tú mismo lo planteaste recién, pues la lógica del sistema de concesiones es que los mismos la lógica usuarios... del sistema de concesiones era pagar la infraestructura, no que el dinero fuera al Estado. Eso no fue la lógica de las concesiones ni lo que se explicó originalmente. En el caso ha terminado en esta cuestión, pero no era eso. Mira, efectivamente hay ciertas concesiones que generan ingresos, esos ingresos pueden disponibilizarse para otro uso en infraestructura. A mí no me parece incorrecto que en el caso particular de un negocio de infraestructura donde exista una demanda alta, esa demanda pueda al mismo tiempo generar recursos para apalancar otros desarrollos de infraestructura que son tan necesarios como el aeropuerto de Santiago. Hablemos de los puertos. Se habla del megapuerto, San Antonio, lo que ha pasado en Valparaíso. Se fueron los transatlánticos, los cruceros de Valparaíso, se fueron a San Antonio por movimientos sindicales en que no dejaban bajar a los pasajeros, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en los puertos? Algunos hablan de que incluso hay mafia empresarial y mafia sindical. A ver, en los puertos se producen dos fenómenos importantes en el mediano plazo. Es una industria que está cambiando a nivel mundial completamente. Hay una consolidación de la industria en navieras más grandes y por lo tanto esas navieras en general se integran verticalmente con la propiedad de los puertos. Y en Chile tenemos un caso particular, además de una macrozona central que recibe la mayor parte de la carga a través de containers, donde hoy día tenemos 3 operadores privados que gestionan esos 3 terminales. Y también tenemos un movimiento sindical muy fuerte que tiene cierta relación directa con... ¿Esos operadores se coluden entre ellos, se relacionan, se interaccionan? Yo no me atrevería a decir que hay colusión. Y en el caso de los sindicatos volvió el medio pollo, el cuarto pollo, el octavo pollo, ¿no? Como era antiguamente. Mira, en el caso de los sindicatos efectivamente hay señales de que en muchos casos esos sindicatos trabajan de forma coordinada con las mismas empresas operadoras de terminales en las cuales los sindicatos se desarrollan. Y eso obviamente siempre pone en dificultades a las empresas portuarias respectivas. Ahí hay un tema que hay que resolver, que genera dificultades, que genera consecuencias como esta salida de los cruceros de Valparaíso. Respecto a los temas de colusión, yo creo que no es así. O sea, los diseños de licitación, los procesos de licitación de los terminales portuarios, desde que se creó la ley de puertos, son seguidos minuciosamente por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, por la Fiscalía Nacional Económica, entonces no creo que hayan indicios de eso. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Carlos Melo, ex subsecretario de Transportes del gobierno de Michelle Bachelet, nos acompañó esta noche. Buenas noches.
BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochiati